I want to know, what is more expensive, apples or pears? ¿Entendieron lo que pregunté? Quiero saber, ¿qué es más caro, las peras o las manzanas? What's more expensive, the pears or the apples? So I want you to think the answer. Quiero que ustedes piensen la respuesta. La palabra para caro en inglés es expensive. Expensive. So, what is more expensive? 1 kilo apples or 1 kilo pears? What is more expensive? What is more expensive? So, the answer would be the apples. The apples are more expensive. Okay? The apples are more expensive. Las manzanas son más caras. O podemos decir, las manzanas son más caras que las peras. En ese caso diríamos, the apples are more expensive than the pears. The pears. Okay? The apples are more expensive than the pears. Las manzanas son más caras que las peras. Esta palabra than significa que. El que de cuando estamos comparando algo, ¿sí? Este es el que de comparación. Than. ¿Ok? Que no se confundan con este otro than que se escribe con e. Este than significa entonces. Esto significa entonces, esto significa que de comparación. ¿Bien? El primero se escribe con a, el segundo se escribe con e. Dos palabras diferentes con significados totalmente distintos. Así que recuerden then y then. ¿Sí? Se escriben diferentes. Okay. Now I want to know which is cheaper or what is cheaper, the apples or the pears? What is cheaper? ¿Qué es más barato? ¿Las manzanas o las peras? Así que vamos a reescribir esta oración, pero diciendo cuál es la más barata, qué es lo más barato. I want you to think how to reescribir, rewrite this sentence saying which one is cheaper. Okay? Cheaper significa más barato. Recuerden, cuando hablamos de superlativo, cheap es barato. Cheaper es más barato. Y the cheapest. The cheapest es el más barato de todos. ¿Sí? Bien. So, which one is cheaper? Cheaper. Okay? Or what is cheaper, the apples or the pears? So, the pears are cheaper than the apples. Las peras son más baratas que las manzanas. The pears are cheaper than the apples. Okay? The pears are cheaper than the apples. O simplemente, the pears are cheaper. Las peras son más baratas. Recuerden entonces, than es el que de comparación. Más barato que algo, más alto que algo, más pesado que algo. Ese que es than. ¿Ok? Palabra muy importante. Ahora, now I want you to tell me how we would say which one is the cheapest, right? Which one is the cheapest? Quiero que ahora me digan cuál es la más barata de todas, ¿sí? No cuál es más barata, cuál es la más barata de todas. Dijimos que cheaper es más barato, es comparativo, cheaper. Pero cuando decimos el más barato de todos, ya no estamos comparando, ¿verdad?
So, we would say, the pears are the cheapest. Las peras son las más baratas de todas. The pears are the cheapest. The pears are the cheapest. Las peras son las más baratas de todas. And now, so, following the same logic, how would we say which are the most expensive, right? ¿Cuáles son las más caras? O las más caras de todas, o qué es lo más caro de todo. No utilicemos more expensive, que significa más caro que algo, ¿sí? Quiero que digan qué es lo más caro. Vamos a decir así. A ver dónde podemos escribir. Aquí, ¿sí? So, we know that the apples are more expensive because the apples cost $5 and the pears cost $3, right? So, we will say that the most expensive are the apples, right? The most expensive are the apples. ¿Ok? Esto significa las más caras, o lo más caro, mejor dicho, son las manzanas. A ver si queda claro. Si dijéramos, the apples are more expensive, significa las manzanas son más caras, ¿verdad? ¿Más caras que qué? Más caras que alguna cosa. More expensive es más caras. Pero si decimos the most expensive, superlativo, acá estamos diciendo las manzanas son lo más caro, ¿verdad? No estamos comparando con nada, simplemente estamos diciendo que es lo más caro. Del mismo modo, para barato, decimos the pears are the cheapest. Las peras son lo más barato. No estamos diciendo que son más baratas, como aquí. Cheaper significa más baratos. Estamos diciendo que las peras son lo más barato. ¿Bien? Entonces, ¿por qué para expensive decimos most expensive y para cheap decimos the cheapest? ¿Por qué? Aquí le agregamos el sufijo de superlativo y aquí simplemente le agregamos la palabra most antes. En general, aunque la regla no es absoluta, pero en general, cuando el adjetivo es monosilábico, se le agrega, como aquí, el sufijo est para indicar lo más. Cuando no es un adjetivo monosilábico, o sea que tiene dos o más sílabas, se mantiene tal cual el adjetivo y se le agrega la palabra most, ¿sí? También para la comparación ocurre lo mismo. Por ejemplo, more expensive, y acá cheaper, se le agrega ER para indicar más, en este caso barato, que algo, ¿sí? Y esta regla no es absoluta, pero en general funciona así. Los adjetivos monosilábicos se les agrega el sufijo al final, ya sea de superlativo o de comparación, y los que tienen dos o más sílabas no se les agrega nada al final, pero se le agrega la palabra more para comparación o most para superlativo. So I hope you could finally understand how to use superlative and comparative in English, and I hope also that these practice lessons can help you to train your hearing, okay? And also practice thinking how to structure sentences in English. So remember, if you have any questions, you can send them to me. I'll be pleased to reply all your doubts and questions, and I'll see you in the next class.